y Desarrollo, generación de un tabulador de cuotas de recuperación por servicio. Pues hoy nos acompaña el maestro Tomás Silva para la segunda sesión de este tema. Maestro, buenos días, bienvenido. Hola, muchas gracias. Un gusto, un placer de nueva cuenta estar aquí con ustedes. Y pues bueno, hoy van a darle continuidad a este espacio y pues sobre todo para cerrar esto que implica la generación o la construcción de un tabulador. ¿Sí? Entonces, pues bueno, como dirían, vamos entrando en materia. Bien, pues bueno, quiero compartirles que el día de hoy vamos a entrar o vamos a ir ahondando, sobre todo vamos a ir conociendo un poco más esta construcción del tabulador y pues como decíamos ayer, cómo se concatena o cómo se suma con esta situación de con esta parte del estudio socioeconómico, ¿no? Cómo el estudio socioeconómico se va correlacionando o en la medida que vayamos construyendo, que vayamos consolidando el estudio socioeconómico, pues cómo de cierta forma se va enlazando con el tabulador. Hoy vamos a ver, o con base a lo que veíamos, inclusive por ahí algunas dudas que teníamos el día lunes, el día de hoy como que justamente vamos a desmenuzar un poco más esta parte de cómo se va concatenando, pero sobre todo cómo resulta el ejercicio de la construcción del estudio socioeconómico, cómo resulta ser trascendental en el espacio, en el espectro de cuando construimos el tabulador. El tabulador pareciera que va a ser, de cierta forma, un ejercicio, voy a entrecomillar, sencillo, fácil. Sin embargo, vamos a ver que realmente en el fondo, en el escenario, ya en la realidad, pues sí tiende a ser un poco, no quiero decir complejo ni complicado, pero sí tiende a ser, pues bueno, a tener mucho énfasis en poner orden, en mucha estructura y sobre todo, pues sí que es un momento o nos lleva a visualizar hacia dónde queremos caminar y cuáles son los intereses. Creo que aquí lo más importante es dimensionar cuál es el fin último o qué es lo que se quiere lograr como institución, ¿no? Entonces, vamos a ir revisando ello. Bueno, quiero comentar que sí recibí por ahí un par de correos sobre material. Les pido una disculpa, lo vi ya demasiado tarde. Sin embargo, hoy hizo facto, en cuanto yo termine la sesión, les envío los insumos, los materiales. Y bueno, también queda el correo pues a la orden por si alguien desea ahondar o comentar algo más, pues con mucho gusto también quedo ahí atento a través del correo electrónico. Bueno, el día de hoy vamos a revisar esto que le llamamos el tabulador de cuotas, ¿sí? Es algo que les decía yo, aparentemente tan sencillo, pero realmente en su construcción, en su diseño, pues nos lleva a dimensionar o nos lleva inclusive ahí a sacar lápiz y papel, porque resulta, como se está manejando de cierta forma, se está manejando dinero o en este sentido se está manejando recursos financieros, pues sí implica un tanto ser muy cuidadosos y que bajo qué marco o bajo qué normativa nos estamos dirigiendo. Entonces, el tabulador de cuotas, vamos a ir entendiéndolo y aquí empieza a empalmarse junto con el estudio socioeconómico. Bueno, vamos a entender que va a haber, o este tabulador de cuotas se va a asignar a un servicio o a los servicios. Aquí es importante dimensionar que el tabulador de cuotas va a estar con base a los servicios de los cuales yo quiero una remuneración económica o de los cuales yo necesito obtener, en este sentido, esa aportación, ¿sí? Entonces, es importante, de cierta forma, vamos a visualizarlo o vamos a verlo un poco más en el terreno, en el camino, por llamarlo así. Vamos a verlo, que es importante que nosotros como organización, que de una u otra forma, conozcamos cuáles son los servicios que se van a remunerar. ¿Van a ser todos o solamente algunos? Sí, para que con base a esto nosotros vayamos teniendo, pues bueno, una forma o una estructura de ir generando nuestro tabulador. Entonces, si vamos a entender que el tabulador de cuotas es esa recuperación o va a ser con la finalidad
de una recuperación, porque hay N cantidad de tipos de tabuladores, ¿sí? Hay tabuladores de sueldos, tabuladores de profesiográficos, tabuladores, etc, etc. Sin embargo, aquí nuestra finalidad con este tabulador es, bueno, un tabulador de asignación de cuotas, ¿sí? Ahora bien, vamos comenzando como este caminito. ¿Qué implicaría una cuota de recuperación? ¿Sí? Una cuota de recuperación, de acuerdo a algunos instrumentos, en este marco jurídico o en este marco, digamos, reglamentario, entre ellos, pues, estas normas oficiales, bueno, es una norma, es un acuerdo más bien, un acuerdo oficial que está publicado en el Diario Oficial de la Federación, ¿verdad?, que nos explica o que nos dice, bueno, son los aportes, qué va a implicar o qué vamos a entender por estos elementos, entre ellos cuota de recuperación, ¿sí? Bueno, nos dice que cuota de recuperación va a ser la cantidad en moneda nacional que cubre el usuario de servicios por concepto de consulta, procedimientos, servicios. Digo, aquí a lo mejor lo matizaron o lo llevaron mucho a la salud, porque bueno, de ahí se fue construyendo. Sin embargo, pues una cuota de recuperación por un servicio por concepto de consulta, procedimiento, acompañamiento, producción, es decir, qué es lo que yo voy a cobrar o qué es lo que vamos a percibir, cuyo costo no es cubierto en su totalidad, pues se relaciona con un porcentaje de subsidio diferenciado para cada nivel socioeconómico y reflejado en el tabulador de costos autorizados, ¿sí? Es decir, en este sentido, el tabulador de cuotas o el tabulador de cuotas de pago de servicio, lo que nos explica o lo que nos va a hacer ayudar es poder tener un parámetro de percepción económica, de remuneración económica sobre los servicios que yo estoy atendiendo o que estoy ofreciendo. Para esto, como nos dice, es un subsidio, es decir, a través del estudio socioeconómico, ¿sí?, a través de todo este análisis, lo que yo voy a hacer, bueno, es tener esos porcentajes diferenciados y decir, ¿con cuánto yo voy a subsidiar, yo institución, con cuánto subsidio del total del pago o del costo pleno, del costo total, para la redundancia, del costo total, con cuánto yo voy a subsidiar al usuario, al paciente, bueno, o a la persona, con cuánto yo voy a subsidiar, con cuál es el porcentaje que yo, institución, voy a subsidiar y cuál es el otro porcentaje que va a tener o que va a generar, en este caso, pues bueno, la persona, ¿no? Es decir, que va a hacerse acreedora o responsable. En este sentido es un proceso de corresponsabilidad, ¿no? En el dar y tomar. Bueno, ahí es todo un ejercicio que mucho ha tomado en el debate. Entonces, la cuota de recuperación, vamos a entenderlo eso, que es la cantidad de moneda o el pago, el costo, sí, por los servicios, pero es una cuota que yo estoy determinando con base al nivel socioeconómico y sobre todo, pues bueno, a los procesos de tabulación. Esto nos lleva a entender de nueva cuenta qué es lo que visualizamos por clasificación socioeconómica, ¿sí? Entonces, si el tabulado o si la cuota de recuperación, en este caso, para lo que nos compete o para lo que nos convoca el día de hoy, va a estar basado en un proceso, en un nivel socioeconómico, en un proceso, es decir, va a estar o se va a basar en todo un proceso de análisis, pues que implica una clasificación, pues que vamos a entender por esto o por lo que implica la clasificación socioeconómica. Bueno, vamos a entender que es el proceso que se realiza, es el proceso que realiza el profesional de trabajo social sobre la situación del paciente, usuario, ¿sí? Y su familia. Para ello utiliza como instrumento un cuestionario denominado estudio socioeconómico, conformado por índices o preguntas conforme o yo voy a percibir esta cuota de recuperación a partir de un análisis
¿sí? De un análisis socioeconómico, que es lo que veíamos la primera sesión, todo lo que implicaba el estudio socioeconómico en forma y fondo. Entonces, de una otra manera, pues bueno, yo a partir de hacer todo ese proceso de evaluación, ¿de qué voy a evaluar? Pues bueno, voy a evaluar todas las variables socioeconómicas que yo institución o que en este caso yo área responsable, ¿sí? De una u otra forma requiero o necesito yo conocer para poder determinar y decir si esta persona requiere o tiene tal nivel o esta persona tiene esta otra clasificación, otro porcentaje, de todas estas variables. Reitero, de nueva cuenta, las variables van a depender en gran medida de los intereses que se busquen o de la necesidad que tenga cada institución, ¿no? Entonces, para esto la clasificación socioeconómica se va a basar en estas variables, en todo este proceso de evaluación. Eso nos lleva a entender todos estos, o al menos tener estos criterios. Aquí de esta forma empieza como a vincularse, o lo que decíamos, a vincular el estudio socioeconómico con el tabulador de cuotas. ¿Por qué? Bueno, me voy a adelantar un poco algunas unas láminas, ahorita regreso. Bueno, aquí tenemos un ejemplo muy de una institución, por respeto quité los encabezados, ¿verdad? Pero bueno, este es el ejemplo de un estudio socioeconómico de una institución, ¿sí? Digamos, si nosotros lo analizamos, pues bueno, cuenta con todos los elementos, inclusive es propio a su necesidad, ajá, cuenta con la información con información del solicitante, los datos generales, sobre cuestión de vivienda, salud, ¿sí? Todas estas categorías, para ellos esto les funcionó, ¿sí? Entonces, el trabajador o trabajadora social o en este caso el profesional que aplique el estudio socioeconómico, que pues bueno, inclusive varias de las normativas de FAO dicen sí o sí, pues tendría que ser un trabajador o trabajadora social, ¿verdad? Sin embargo, pues también somos conscientes que muchas instancias no cuentan con un profesional del trabajo social. Entonces, en este sentido, pues bueno, cada uno de estos elementos, ¿sí? Pues van conformando el estudio socioeconómico. En este caso, pues bueno, lo que les decía, aquí encontramos todas estas categorías que para el caso de esta institución dijo, bueno, con estas a mí me más que suficiente. Pero ojo, aquí podríamos decir que hasta aquí queda nuestro trabajo cuando elaboramos el estudio socioeconómico para un fin, digamos, propiamente, como me quedé mucho con el ejemplo, o bueno, con la pregunta de las despensas, ¿no? Cuando nosotros pues vamos a ofrecer algún servicio o que no vamos a monetizar, o como dirían actualmente, o que no vamos a percibir alguna cuota de recuperación, pero sí queremos saber si son acreedores a ciertos programas o a ciertos apoyos. Entonces el instrumento que me va a permitir a mí validar o conocer, pues es el estudio socioeconómico, ¿sí? Conocer, inclusive por aquí hasta el final dice, nos menciona, pues bueno, esta situación de qué sucede con el proceso de gestión, ¿no? Entonces, digamos que hasta aquí terminaría mi proceso de elaboración y construcción del estudio socioeconómico. Sin embargo, cuando yo ya lo que decido es que este estudio socioeconómico realmente se elabore con la finalidad de hacer o de construir el tabulador, de percibir una cuota de recuperación, bueno, entonces a todo estas variables ahora hay que darles una ponderación, sobre todo, vamos a decirlo así coloquialmente, a las respuestas tendríamos que darle una ponderación, y esta ponderación de tal forma que si yo elijo tal respuesta me da no sé, 2 puntos, 1 punto, y por cada sección yo voy a ir haciendo un subtotal para llegar a un total de puntos, ¿sí? Vamos a verlo un poco más. Bueno, tenemos aquí, de acuerdo a los criterios generales y la metodología a los que deberán sujetarse los procesos de clasificación socioeconómica. Ajá. Estos inclusive están en este acuerdo del Diario Oficial de la Federación. Es un instrumento
que nos ayuda mucho, que inclusive pues nos facilita mucho la vida en cierta forma, porque pues ya sistematiza o inclusive nos da líneas de saber hacia dónde caminar y cómo caminar. Igual este documento yo lo anexo al presente material y con mucho gusto pues bueno se les hace llegar. Y bueno, aquí nos dice, tenemos 4 criterios o 4 puntos de partida, 5, perdón, 5 puntos de partida, ¿sí? Tenemos el ingreso familiar, la ocupación, ¿sí? La salud familiar y la vivienda. Ajá. Que podemos partir de estos 5, claro, que puedo modificar también, no pasa nada. Al final, insisto, todo es susceptible a mejora. Entonces, en ingreso familiar, de todos estos criterios o variables, lo primero que debemos de conocer qué porcentaje o qué peso le voy a dar a cada uno de ellos sobre el total, es decir, sobre una base de 100. Esto quiere decir, por ejemplo, estos criterios nos dicen, al menos ingreso familiar tiene que tener o es el 65% del total. O sea que todas las preguntas o todo el punto, toda esta sección como un punto máximo, digamos, o como un puntaje máximo del total sería 65%, o 65 puntos. O 6 puntos o 7 puntos. Esto va a depender, pues ahora sí que asegure que se marque cuál es la prioridad institucional. En ocupación, por ejemplo, en ocupación nos dice, bueno, entonces aquí va a ser 10 puntos, 15 puntos del total del estudio socioeconómico. Ajá. Entonces, bueno, ya que una vez que nosotros ya tenemos estas categorías y variables, entonces lo que vamos a hacer es desprender de una u otra forma, desprender en cada una, pues todas las preguntas, ¿cierto? Para empezar a obtener en este sentido los puntajes. ¿Cómo podemos obtener los puntajes? Bueno, este documento de criterios generales y metodológicos a los que se debe sujetar o la clasificación socioeconómica nos ayuda mucho. Les decía yo, es un documento que nos ayuda y sobre todo que pues al menos nos permite recorrer o caminar mucho más, de una forma mucho más ligera y más tranquila, creo yo. Y por ejemplo, en ingreso familiar, claro, ya en el desglose del documento nos va llevando un poco de la mano, inclusive ya todo esto ellos lo recopilan y les digo, me parece que eso es un ejercicio interesante porque ya no tenemos que estar buscando, digamos, pues cómo voy a evaluar esto o esta categoría. Ajá. Cabe señalar que toda cuota de recuperación, al menos en las instituciones públicas, pues deben de estar referenciadas o deben de estar avaladas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por eso, mucho para poder obtener estos puntajes se obtienen de ciertas tablas o de ciertas, vamos a llamarlo así, ecuaciones que emana la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y algunas otras instancias como las áreas de empleo o que en este caso sería la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, ¿sí? La propia Secretaría de Salud. Entonces, de una u otra forma, pues bueno, lo que hace este documento, pues sistematiza y ayuda mucho porque ya nos da como, en cierta forma, esas tablitas, ¿no? Es decir, a ver, de tal punto, yo puedo hacer esas preguntas y estas respuestas las voy adecuando de tal forma que me den estos puntajes. Entonces, en lo que implica el ingreso familiar. Por ejemplo, el ingreso familiar es a partir de una tabla, de un escenario que le llamamos, pues bueno, esto que se le denomina la tabla de los ingresos, de acuerdo a la matriz de ingresos familiares aprobado por, en este caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y aquí ya nos da un poco un referente, por ejemplo, ingresos, el número de veces de salario mínimo de acuerdo a zona geográfica A o B. Ajá. Al menos hasta la actualidad sigue con esta zonificación, no ha tenido ninguna actualización, ¿sí? Y por ejemplo, aquí de 0.0 a un salario mínimo, es decir, ¿cuántos salarios mínimos es el ingreso familiar? Ajá.
Y aquí hacemos un cruce. Por ejemplo, en este cruce, por ejemplo, yo tengo 4.5, no sé, son 6 salarios mínimos. Nos corresponde este peldaño y son, no sé, 2 dependientes. Entonces, nos llevaría a 25 puntos, ¿sí? El desglose de esto, bueno, va mucho en razón de decir, en este ingreso familiar podemos preguntar, ¿cuántos integrantes son en la familia? ¿Ah? ¿Cuántos integran la familia del usuario? No sé, 10 supongamos, pero ¿quiénes habitan realmente con él? No sé, 4. Bueno, de estos 4, ¿quién es el proveedor? ¿Cuántos proveen económicamente? Por eso aquí nos dice, bueno, a lo mejor el número de dependientes. No, pues que 2. Entonces, si de esos 4, ¿sí? De esos 4 que habitan con la persona, 2 son los que proveen, entonces nos llevaría a que 2 son los dependientes de económicos, ajá, dependen de esos otros 2 para poder, digamos, sobrevivir. Entonces, entre ellos 2 llevan un salario de 6 salarios entre estos 2 ingresos, entonces nos llevaría a un ejercicio de decir son 25 puntos. Ajá. ¿Esto se puede ir desmenuzando? Claro que sí, se puede ir desmenuzando. Es una tabla, una pregunta muy sencilla, pues es una... A ver, creo que aquí tenemos este ejemplo. Por ejemplo, podemos hacer este tipo de tablas y colocar el nombre, el parentesco, la edad, inclusive cuál es la ocupación y si es quien aporta el ingreso y cuál es su ingreso, el ingreso que aporta, cuál es el ingreso familiar que aporta. Entonces, en una tabla de este tipo, nosotros podemos desarrollar esta variable, esta categoría de ingreso familiar y podemos apoyarnos, digamos, de esta tablita, ¿no? Les digo, nos ayuda mucho. Ahora sí que el caminito lo hace un poco más sencillo, me parece. Bueno, eso implica en cuanto a ingreso familiar. Nos vamos a ocupación, ¿sí? En ocupación, ya aquí pues nos dice las ocupaciones. En este sentido, pues también hacen un desglose, nos especifican a qué se refiere cada uno de estas ocupaciones, ¿sí? Y pues bueno, aquí ya vamos haciendo esta puntuación. No sé, el beneficiario resulta ser no, una ama de casa, ¿no? O resulta ser un estudiante, ¿no? Un estudiante, ¿sí? Porque ama de casa no, porque está en el debate, sigue en el debate por muchas circunstancias. Hay quienes indican que pues sí debe ser considerado como una ocupación, hay quienes consideran que pues indican que no. Esto es un debate, esta categoría o al menos este rubro de ama de casa por varias circunstancias hoy día, por varias condiciones, que inclusive la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los últimos tiempos pues también ha entrado en el debate por todo lo que implica ello, ¿no? Entonces, por eso dije mejor estudiante, que es como el más, pues que es el más solicitado. Entonces, podríamos decir que es un estudiante, propiamente no tiene una ocupación, entonces podríamos decir sin ocupación, ¿no? Entonces 0 puntos. O, por ejemplo, aquí nos dice becarios, en caso de que sea un estudiante y que este estudiante tenga un becario, que nuestra persona o la persona que estamos nosotros atendiendo es un becario, pues bueno, ya nos dice en una puntuación de 3. Entonces, aquí ya nos va teniendo el tipo de puntuaciones, aquí el tipo de ocupaciones y nos va llevando hacia dónde o cómo podemos nosotros puntuar en el caso de ocupación. Ahora, ¿qué pasa en el egreso familiar? En el egreso familiar, pues bueno, igual tenemos porcentaje de egresos respecto al ingreso familiar. Si el 71% o más de egreso nos llevaría a una puntuación de 0. Si tiene del total, del 100% total de su ingreso, de ese 100, el 70% es egreso, bueno, sería 2 puntos. Si es menor al 30%, 10 puntos.
A lo mejor muchos vamos a estar, de acuerdo a nuestro perfil poblacional, muchos van a estar en el rubro del 0 o del 2, ¿no? Infiero yo, pues hay algo que yo imagino, que yo infiero, y que de una u otra forma esto nos lleva a analizar justamente pues esta cantidad de cuánto está egresando. Para esto siempre es el cuadro típico de cuáles son los servicios y el egreso, ¿no? O estos egresos en alimentación, en salud, se hace el subtotal. Entonces ahí se hace el comparativo. Por lo regular, en muchos estudios socioeconómicos yo he observado que siempre colocan el ingreso y el egreso, ¿no? Siempre ponen una tablita, ingreso, ya, 1,000 pesos, egreso, 1,500, inclusive hay un déficit ahí, ¿no? Entonces nos llevaría ahí como a 0 puntos y a indagar de dónde están obteniendo esos otros 500 pesos o ese resto que no propiamente es parte del egreso. Entonces, ahí, bueno, nos lleva a analizar lo que decían en alguna pregunta hace poco, el día lunes, pues bueno, ¿qué otras cosas o qué otros elementos podemos complementar nuestro estudio socioeconómico? Pues la visita domiciliaria, ahora sí que son estas otras técnicas que a mí me permiten o que a mí me ayudan a poder aplicar el estudio socioeconómico del tabulador, pues la visita domiciliaria, ¿sí? La entrevista, la observación, ¿sí? Las evidencias, o lo que le llaman hoy también día el portafolio de evidencia, que no es propiamente desde el sector educativo, pues hemos escuchado el portafolio de evidencia mucho en el sector educativo. Sin embargo, pues bueno, más ahora el portafolio de evidencia también empieza a ser una palabra, una connotación que se ocupa mucho, sobre todo en el estudio, para justamente dar cuenta de todos los documentos. Inclusive algunas normativas nos expresan o piden precisamente esta carpeta con pues todas las copias, ¿no? Todas las copias habidas y por haber de comprobantes de ingresos y de egresos. Digo, ahora mucho con esa cuestión del respeto al derecho o a la información, pues sí, se solicita que sea un poco sensible o que se tenga así muy bien protegida esta información, obviamente por razones por la calidad misma de la información, ¿no? Entonces, en egreso familiar, pues es hacer este análisis de cuánto está ingresando, cuánto se está egresando y sobre eso tener este porcentaje. Y de acuerdo al porcentaje, tener la puntuación. En vivienda pues ya es todo mucho más desglosado porque nos permitiría ver los materiales de construcción, los servicios intradomiciliarios, el número de dormitorios, ¿sí? Inclusive un desglose total, de tal forma que, por ejemplo, aquí ya nos va desglosando. Creo que en vivienda nos super ayuda mucho porque podemos trasladar a nuestro estudio socioeconómico este escenario, y entonces, pues bueno, ya nos permite ahí como ir puntuando, ¿no? Entonces, servicios, por ejemplo, servicios intradomiciliarios de agua, luz, si cuenta con todos los servicios. Hay estudios económicos inclusive que ponen luz, agua y también hacen una puntuación. Sin embargo, pues ahí como que se pierde, o bueno, de pronto eso había un poco más de espacio-tiempo. Entonces, esto, al menos, esta metodología o estos acuerdos, digámoslo así, metodológicos, nos dicen, a ver, si tiene 2 servicios, tiene un punto, se cuenta solo con 2 servicios. Mencionemos solamente, digamos, no sé, agua y luz, ¿no? Pero, por ejemplo, ya nos empieza a decir, no, pues sí, contamos con agua, con el drenaje, con luz, ajá, con inclusive el servicio de internet, ¿sí? Todos estos servicios. Bueno, estamos hablando que pues ya tiene 3 servicios o más de 3 servicios, ¿sí? Entonces les correspondería estas puntuaciones. Por ejemplo, 4 o más servicios, 3 puntos.
Materiales de construcción, ¿sí? El tipo de material prevaleciente en la vivienda, pues es de lámina, madera, material de la región, mixta, mampostería, o en su defecto, si ya cuenta pues con losa, con todos estos otros materiales, pues también nos lleva a estos puntos. Número de dormitorios, ¿sí? Y otras categorías. Entonces, en la parte de vivienda, pues, digo, trae todo un desglose. Aquí, bueno, trajimos como esta sección como mero apoyo didáctico, pero trae todo un desglose y esto nos permite, o permite muy bien, a ir puntuando. Vivienda. Ahora, asignación del nivel socioeconómico. ¿Sí? Y bueno, salud familiar. En salud familiar, acá es el que nos faltaría. En salud familiar, mucho se hace una correlación, sobre todo con el ingreso, ¿sí? Con el ingreso y ingreso familiar, sobre todo el ingreso también. Ingreso familiar, entonces se hace una correlación para visualizar y es un tanto cualitativo. Aquí en salud familiar tiende a ser un poco más cualitativo digamos, las puntuaciones. Tienden a ser un poco más de orden de análisis, de correlacionar. Cómo se va a ir sopesando. Entonces, cuando nosotros iniciamos la construcción de un estudio socioeconómico, pues sí es partir. ¿Cuáles son los criterios? En términos coloquiales podríamos expresar cuáles son esas secciones, y entonces empezar a desglosar todo mi banco de reactivos, ¿no? Ocupación, ¿cuál es la ocupación principal? ¿Cuál es la ocupación? Por ejemplo, ¿cuál es la ocupación del usuario? Y si el usuario es el mismo proveedor, pues bueno, ya no aplicaría, pero por ejemplo, la ocupación del proveedor principal. Entonces, a lo mejor el proveedor principal económico, pues resulta ser que es un jubilado. Entonces, de ahí se va haciendo en este sentido se va construyendo nuestro estudio socioeconómico. ¿Por qué? Porque entonces a partir después de todos estos escenarios, de hacer todas estas puntuaciones, yo ya obtengo o ya empiezo a generar mi tabla de puntuaciones. O mi tabla de asignación del nivel socioeconómico, ¿sí? Inclusive esto ya me lleva al tabulador. La puntuación, por ejemplo, de 0 a 12, de 13 a 24, que van siendo, digamos, rangos, pues ya me va diciendo, bueno, se clasifica en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, ¿sí? Ya, o sea, me va dando la clasificación, digamos, socioeconómica. O sea, yo ya tengo un perfil obtenido a partir de toda esta puntuación. Por eso les decía, si nuestra intención del estudio socioeconómico es meramente solamente una intención nada más de conocer el perfil de, por ejemplo, en cuestión de despensa o de otorgar algún tipo de servicio que no tiene costo, pues a lo mejor un instrumento sencillo como este tipo pues nos facilita, nos cubre esa necesidad. Sin embargo, cuando ya hablamos de un estudio socioeconómico que sí requerimos o cuya necesidad va a ser justamente este apartado de decir, sí, tengo que construir un tabulador, bueno, entonces cada sección, ¿sí? Cada parte de cada uno de estos elementos, pues tendrá que tener una numeralia, es decir, un puntaje y tener subtotales. Por ejemplo, no sé, aquí hablamos de familia, entonces aquí hay un subtotal, o características de la familia, o por ejemplo aquí que hablamos ya de la cuestión socioeconómica, pues aquí va a haber una situación, un subtotal, es decir, no sé, un subtotal de 20 puntos, o de 18 puntos, ¿sí? Otro subtotal de 18, de tal forma que al sumar todos mis subtotales me dé un 100%, un total de 100. Claro, si es que cubriría con los máximos, ¿verdad? En un máximo de 100 y en un mínimo pues de 0, o ya cada institución va a decir no, al menos que llegue a un mínimo, no sé, de 10, ¿no? De 10 a 12 puntos, ¿sí?
Entonces ya hacemos una sumatoria y nos dice, bueno, el paciente tiene un total de 20 puntos, entonces le correspondería un nivel clasificatorio de 1, ¿no? El primer nivel, ¿sí? Entonces, ahí cuando decimos cómo se va traslapando los tabuladores con el estudio económico, toda vez que ya en el tabulador, si ustedes recordarán, pues el tabulador solamente nos va a decir cuál es el nivel, cuál es el servicio y el costo por cada nivel. ¿Sí? Eso es lo que nos da el tabulador. El tabulador no nos va a dar como tal las puntuaciones. Las puntuaciones vienen desde el estudio socioeconómico. El tabulador solamente me dice, va a decir, yo requiero el nivel que tú otorgaste en tu estudio socioeconómico para determinar cuál es el pago de servicio, ¿sí? Entonces, aquí es donde justamente empezamos a apoyarnos y a decir, bueno, este es el subtotal, ¿sí? Por eso es que decíamos, tenemos que tener muy claros quién le voy a dar prioridad. A lo mejor si mi institución se dedica a la educación, a lo mejor en su categoría de educación, ustedes dicen, no, pues aquí le vamos a dar mayor peso y del 100% total del estudio socioeconómico, pues va a tener un peso del 50% y los otros del 10, y las otras categorías que son a lo mejor otras 5 son 10%. Entonces son 50 y 10 puntos máximos en cada una de las secciones. De tal forma que por subsección me da un máximo. Es decir, a eso vamos con las subsecciones o los subtotales. No sé, en este socioeconómico, el máximo van a ser 50 puntos, ¿sí? El mínimo 0 puntos, pero el máximo 50 puntos. ¿Por qué? Porque es lo máximo que puede alcanzar el subtotal que puede alcanzar en esa sección, ¿sí? Me va a faltar sumar los demás para llegar a un total de 100 puntos o de 10 puntos, ajá, y de tal forma, de esa manera yo poder decir, bueno, está en esta clasificación. Ahora, bueno, y de esta forma, pues ir ahora sí que empalmando y se va vinculando el estudio socioeconómico con el tabulador. Hasta aquí, no sé si haya alguna pregunta, alguna duda. Creo que no. Bueno, sé que es un juego de ejercicio. Hay muchos, hay realmente hay instrumentos que ya también vienen ya con sus puntajes, entonces también eso ayuda mucho a estos ejercicios de ir visualizando como más a qué implica cada una de los puntajes para asignar el nivel socioeconómico, ¿sí? Y entonces poder pasar ya al tabulador, ¿vale? Sí, en este documento también nos expresa, nos habla de cómo podemos estructurar el estudio económico. Por ahí hay en las redes, en la red hay un manual operativo, un manual de procedimientos de construcción y que nos muestra un estudio socioeconómico con los puntajes por cada sección. Ustedes pueden ir poco a poco arriesgándose y hacer sus propios pininos, y yo creo que este documento de los criterios metodológicos que nos ayuda sobre todo a obtener este tipo de tablas, ¿no? Este tipo de tablas de desgloses nos ayuda mucho porque, pues bueno, ya ellos lo retoman a partir de lo públicamente, ahora sí como decimos, de lo políticamente aceptado, de lo ya validado por las instancias, en este caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Nacional de Geografía, el INEGI, en todas estas instancias que nos dan como criterios metodológicos para que podamos nosotros desarrollar nuestro estudio socioeconómico. Ok, ¿cuántas son, cuántas categorías por variantes? ¿Cuántas categorías por variantes son óptimas? Ejemplo, vivienda, vivienda sin vivienda 0, vivienda de vecindad o categoría 2, que no rebasen más de los 5, diríamos, metodológicamente podríamos decir que no rebasen más de los 5, que sería una escala Likert, o 4 ya sería mucho, porque si nosotros ponemos más de esa cantidad de 5, lo que va a suceder es que ustedes van a hacer
una puntuación casi maratónica, y al momento de hacer las sumatorias o al momento de hacer ya el total, pues puede llegar a confundir. Inclusive esto puede ser un sesgo. ¿Por qué? Porque les puede dar, a lo mejor, no sé, supongo en vivienda ponen 10, ¿no? Pero en ingreso familiar, pues van a ser a lo mejor dos categorías, entonces ahí empieza a descompensarse, y sí tiende entonces como a hacer el sesgo y decir, pues nos puede dar falsos positivos, es decir, nos puede dar a poblaciones con niveles muy bajos o con niveles muy altos, ¿sí? Es como ir equilibrando, pero al menos lo recomendado es que sean 5. Por ejemplo, aquí en este sentido de vivienda nos dan como máximo 3. Ajá, y esto va a depender también del desglose, ¿no? Del desglose que hagamos por cada uno. Por ejemplo, pues en ingreso familiar, ¿sí? Aquí pues ahora no hay de más, no hay de otra, ¿no? Pues la pregunta es, o más que la pregunta, para llegar a este puntaje es hacer el comparativo entre lo que ingresa y se egresa económicamente, y a partir de eso pues ya nosotros tenemos la puntuación. Entonces, ¿cuántas categorías cuántos índices podrían ser? Me parece que son lo prudente serían 5. Ahora sí que para que ustedes tengan también un máximo, ¿no? Un mínimo, pues podemos decir 3, irse en ese rango para que no tengan, sobre todo, de pronto, muchas respuestas, por llamarlo así, mucho de donde tengan que sumar, y al final, pues todo se haga que cueste trabajo. Entonces, digo, hoy día sabemos que además las instituciones, no sé si sea el caso, pero hay varias instituciones que tienen mucha la demanda de la sociedad civil, es mucha su demanda, y a veces hasta nada más tenemos un personal que aplica el estudio socioeconómico, y que, híjoles, pues casi en media hora, en 45 minutos a veces se tiene que aplicar. Digo, 1 hora es lo más fabuloso, lo más razonable, pero pero ahora sí que pues se trata de hacerlo lo más accesible, lo menos complicado. Ahora, es importante aquí comentar y expresar que todo esto se recomienda hacerlo en compañía, es decir, que no lo hagan, que lo haga todo un equipo, pero que esté integrado el equipo por una parte, que esté integrado por el área directiva, por el área administrativa o de contabilidad, ¿sí? Que va a ayudar muchísimo. Ahora van a ver por qué. Trabajo social o las áreas operativas. Entonces, o las diferentes áreas de trabajo, que estén todos varios involucrados para que puedan tener también un panorama, un paneo de qué es lo que se va a evaluar económicamente para poder obtener esta cuota de recuperación, ¿sí? Entonces, sí, o puede ser un equipo de 2 personas en principio, o de 3, o la cantidad que ustedes gusten y manden, pero que sí se ve involucrado toda la institución, o al menos 3 puntos centrales, que serían el área que va a aplicar este instrumento, y el área directiva y el área administrativa, que al menos que sí sean los más, que sean como los que existen en todo momento con ustedes acompañándoles. De tal forma que, pues bueno, lleguen a elaborar, a construir ese instrumento. No sé si hubiese alguna otra duda. Fabuloso. Gracias por esa pregunta, Marisela. ¿Usar familiograma puede facilitar o dificultar la realización del estudio? Ahora sí, como dirían, todo depende. Disculpen ustedes mi coloquialismo, pero asegura el sapo la pedrada, ¿no? Ustedes se darán cuenta que en este estudio socioeconómico, ¿sí? Tiene el diagnóstico social, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, ¿puedes facilitarlo? ¿Puede facilitarlo? Claro que sí, puede facilitar, porque inclusive me puede dimensionar cómo está la dinámica. O sea, es cuando decimos las áreas de oportunidad del estudio socioeconómico, que no solamente es un instrumento cerrado cuantitativo, cualitativo, o muy abierto cualitativo, me puede ayudar
Por ejemplo, si mi institución se dedica a la atención familiar, pues yo creo que sí me va a ayudar muchísimo porque eso me va a permitir visualizar cómo se está relacionando el proveedor económico con los demás integrantes, ¿sí? Por eso siempre al finalizar ya la parte, digamos, muy cuantitativa, siempre al concluir como esta situación de esta esfera ya de puntos, siempre colocar, pues sí, a lo mejor observaciones o el diagnóstico social o notas, ¿sí? O observaciones, estos otros datos, lo que decíamos en la sesión pasada, estos otros documentos o otros puntos anexos que me permitan a mí tener un criterio o tener más información para poder establecer y determinar quizá también el nivel el nivel socioeconómico, ¿sí? Por lograr muchos estudios socioeconómicos al finalizar ponen conclusión o nota, o diagnóstico social en este caso. Entonces puede facilitarlo, pero a lo mejor en otros casos puede dificultarlo porque no es mi necesidad. A lo mejor lo que yo requiero, mi estudio socioeconómico no requiere el familiograma porque no trabajo con familias para empezar y mis servicios no están dedicados hacia la familia. Entonces me puede dificultar y me puedes obstruir. A lo mejor el familiograma lo ocupo en la primera entrevista, en la entrevista inicial, cuando aperturamos expediente o cuando hacemos otro tipo de entrevistas, ¿sí? Pero, y entonces, porque a lo mejor me puede dificultar, ¿sí? Hay estudios socioeconómicos que tienen su sección de familiograma, hay estudios socioeconómicos que no lo tienen, y cuál es, como digamos así, bueno, ¿cuál es la regla del principio? La regla del principio es, te va a proveer, la información que te provee esa información que te provee el familiograma, ¿te va a servir para algo en la toma de decisiones? ¿Sí o no? Si no te sirve, entonces pues no se coloca. Si te sirve, bueno, entonces colócalo, ¿no? Es un trabajo que sí nos lleva mucho a estar ahí preguntándonos y cuestionándonos si me va a facilitar o me está dificultando. Entonces, si me facilita, pues adelante. Yo he visto, sobre todo en las asociaciones y sobre todo colegas de ejercicio independiente que hacen sus estudios socioeconómicos, que realizan sus familiogramas, en algunos casos, cuando hablan mucho de los temas familiares. Y bueno, hoy día hay una vertiente de la economía familiar, que es un ejercicio muy interesante, sobre todo porque es un punto de cuál es la relación del dinero con cada uno de los integrantes de la familia. Y bueno, uno de los instrumentos que se ocupa para este tipo de análisis es el familiograma. Entonces, ahí sí, ahora sí que el familiograma puede dificultar o puede facilitar en la medida de mis intereses y mis necesidades, ¿no? Claro que sí puedo, este material se los puedo enviar. Les digo, ahorita quienes me mandaron correo, sí, una disculpa, lo vi demasiado tarde, en la sección de spam, o se fue para allá, entonces lo vi demasiado tarde, una disculpa enorme, pero en cuanto yo cierre sesión, se los envío de forma ya inmediata y con mucho gusto lo puedo enviar al área directiva, el área, coordinadora de esta actividad también para que pues, se les pueda hacer llegar. Y claro que sí, pueden ir haciendo sus actualizaciones. De hecho, este tipo de ejercicios también es como nos permite ir viendo cómo podemos ir actualizando nuestros instrumentos. Ok. ¿Qué pasa en las enfermedades? Es lo que les decía, esto se correlaciona mucho con el egreso, ¿no? ¿Qué peso? Se le puede dar el peso del 20% o un peso del 15%, ¿sí? Pero como dices, hay gastos por medicamentos que no provee el gobierno. Bueno, en este caso se hace una correlación, ahí se hace mucho con el egreso, ¿no? El egreso, por ejemplo, el apartado de salud, y a lo mejor ahí el egreso son 1,000 pesos, ¿no? Y ya se hace la sumatoria total de egresos y obviamente me va a llevar a decir, a lo mejor con estos medicamentos, pues estos medicamentos lo llevan a que a que su egreso familiar sea casi más del 100% del ingreso, ¿no? O sea, que se tienen que pedir
prestado y están sobre el préstamo, ¿sí? Entonces ahí se hace una correlación. Por eso el estudio socioeconómico no, de pronto decimos, no de pronto es nada más hacer la puntuación, sino también implica mucho el análisis, que tenemos que correlacionar, que tenemos que hacer este cruce. Entonces, inclusive en las notas se coloca, al final, como decíamos, aquí en notas se coloca esa condición o esa situación para que quede argumentado y quede expuesto. Y como les decía, como al final de cuentas se traslada a un tabulador de cuotas, entonces pues sí que quede argumentado y que quede ahora sí testificado el por qué se tomó esa decisión, ¿no? Ay, creo que alguien me tomó el control. Ay, perdón. Entonces, sí, de cierta forma, buscar, en cierta forma, pues nos busca, lo que buscaríamos ahí es colocar esto, ¿no? El paciente presenta o el usuario presenta mayor egreso en salud por medicamentos que son adquiridos de forma propia, ¿no? Entonces, ahí sí, en ese sentido, pues bueno, ahí se hace la correlación con el egreso, ¿no? El peso. Y bueno, insisto, este peso, de cierta forma, pues también lo van a determinar ustedes como institución, si es su prioridad o si esa es una de las prioridades. Bueno, entonces en ese sentido, pues sí se coloca ese peso. Ok, ¿cómo determina los parámetros para hacer la sumatoria del tabulador? Ya lo comentábamos a partir de cada uno de los subtotales, ¿sí? Cada uno de cuando nosotros desarrollamos el estudio socioeconómico, vamos haciendo subtotales. Por eso les decía yo, en este tipo de ejercicios, al menos en estas tablas que nos muestra esta guía, que está en el Diario Oficial de la Federación, de ahí vamos obteniendo digamos, subpuntos, o los subtotales de ingreso familiar, de ocupación, de egreso familiar, de vivienda. Y bueno, nosotros hacemos por cada uno un subtotal, y al final hacemos una sumatoria total para poder llegar a obtener digamos, ese parámetro o ese nivel, ¿sí? De donde ya decimos, está el 13, está el 24 y ahora sí que está o tienes 40 puntos, está en el nivel 3. Entonces, así es como se va determinando. No tanto por consideración, más que por consideración, pues sí hay algunas metodologías que ya nos ayudan sobre todo mucho a obtener estas puntuaciones, ¿sí? Entonces, esa es una de las vías, ¿no? Gracias. Antonia levantó la mano, creo que quiere tomar la palabra. Así es, sí lo vi. Es que bueno, adelante, Antonio, y en lo que yo reviso aquí Sí, adelante, te escucho. Gracias, maestro. Perdón, buenos días. No tuve la opción de ponerlo en chat, mi pregunta. Es más bien en pacientes activos, ¿cada cuánto recomienda actualizar información socioeconómica? ¿Cada cuánto? Se recomienda hacer una actualización, les decía yo, por una reclasificación. En este sentido, si es una reclasificación, si lo voy entendiendo hacia allá la pregunta, una reclasificación se recomienda en estos casos, pues puede ser cada año o cada 2 años. Ahora sí que esto va a depender en el nivel de diagnóstico, pero en este tipo de pacientes, por lo que me comentas, siempre se expresa que sea una reclasificación de un año, ¿no? Se pueda estar haciendo una actualización, cada año se pueda estar haciendo una actualización de su estudio o de todo su caso, y visualizar, pues bueno, si ya se puede reclasificar, si va a aumentar o si va a disminuir, o puede ser cada anual, bianual, puede ser la reclasificación. Esto también va, ya les decía yo, esto tienen que estar bien sujetados o bien coordinados, tenemos que estar bien coordinados con el área administrativa.
¿Por qué? Porque a lo mejor en este caso de como nos los comenta Antonia, perdón, a lo mejor los costos aumentan, ¿no? Los costos del servicio, los insumos, lo vamos a ver ahorita, los insumos aumentan, no sé, cada año o están aumentando cada bimestre. Entonces, eso nos obliga quizás a hacer una reactualización también. Son muchas las variables, entonces por eso se dice este periodo de que sea cada año o cada 2 años, sobre todo también por la cuestión de que pues se trata de Ok, ojo, la reclasificación en el paciente y la actualización del estudio socioeconómico, sí, cada 3 años, ¿sale? Aquí como que van dos preguntas que serían en el mismo sentido, pero no. En este sentido, sería una reclasificación del paciente, ¿m? Y otra es la actualización del estudio socioeconómico, ¿sí? La actualización del estudio socioeconómico del instrumento, inclusive del propio tabulador, sí, cada 3 años. Entonces, ahí son como dos procesos bien diferentes que parecían que van de la mano, pero sí son procesos como un tanto, bueno, yo entendí la pregunta de Antonia, que más hacia el paciente, ¿no? Como esta reclasificación, el poder decir cuánto podemos reclasificarlo, darle una nueva clasificación. Y la pregunta de Luna, si no me recuerdo, era más como la actualización del instrumento, que sería cada 3 años, del instrumento, del tabulador inclusive mismo. Entonces, espero que hiciste como clarito esos 2 puntos, ¿no? La reclasificación, la actualización y la actualización del nivel al paciente, y otro procedimiento es la actualización del instrumento. ¿Sí? María Esther, creo que tenías levantada la mano, ¿verdad? No sé si ya la más misma pregunta. Sí, por favor. Por ahí te hice la pregunta en el sentido de la subjetividad de las trabajadoras o trabajadores sociales. Es muy fácil empatizar con pacientes, bueno, porque estamos en una clínica, ¿sí? Con pacientes que van ya de por sí con su estado de ánimo deprimido, ¿verdad? Y dan lástima. Entonces, esto hace que la trabajadora social su percepción no sea objetiva a la hora de clasificar, o sea, de poner estos puntajes, y afecta la cuota de recuperación. Y te digo que, por ejemplo, anterior a la pandemia, bueno, que la pandemia vino a descomponer mucho la situación económica de las personas, ¿no? Pero teníamos un 50% o un poco menos de personas en clasificaciones bajas que requieren apoyos para sus tratamientos. Y a partir de ya después de 20, 21 y ahora 22, va subiendo, subiendo, subiendo y estamos sobre cerca del 70%. Esto influye en las cuotas de recuperación, por supuesto, y no nada más en esto. También influye en la cantidad de dinero que podemos obtener a través de las cuotas de recuperación más altas, que nos permiten tener un colchoncito para apoyar a estas personas, además de proyectos de coinversión, etcétera, ¿no? Pero cada vez necesitamos más, porque hay cada vez más personas en vulnerabilidad. ¿Qué recomiendas hacer para que las trabajadoras sociales sean más objetivas y no empaticen tanto con esta situación? Porque ellas mismas la viven en su hogar, ¿me explico? Entonces es muy fácil empatizar con ellos. Gracias, Esther. Sí, ya había visto la pregunta, y es bien interesante lo que mencionas. Lo comentábamos creo que el lunes. Todo proceso de evaluación de pronto se convierte en subjetivo, ¿no? Pero por eso se trata de hacer este tipo de escenarios como más cerrados
y hacerlo un poco más objetivo el asunto. Sin embargo, la parte subjetiva entra. Acabo de comentar muchos temas interesantes y muchos puntos que van a la par. Justamente, y que va justo con esto de las actualizaciones de los instrumentos, o inclusive las reclasificaciones de los pacientes. Ya les decía yo que se menciona que mucho de la vida institucional de las organizaciones de la sociedad civil, ahora sí quienes les da vida económicamente, pues son en gran medida las cuotas de recuperación, que es uno de los dentro de los 4 puntos, los 4 primeros peldaños, los apoyos, los donativos, ¿verdad? Los programas de coinversión, que algunos ya los retiraron, otros siguen vigentes, pero pues ahora cada vez les ponen más candados, y la realidad es que cada vez aumenta más la exigencia o aumenta más las personas que requieren los servicios de las instituciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta situación de la subjetividad del trabajador, trabajadora social, cuando empezamos o cuando se hace este tipo de ejercicios o el estudio socioeconómico? Bueno, es cierto, en gran medida afecta. Hace mucho teníamos una reunión y una colega me decía, me acuerdo muy bien que decía, es que lo que yo coloque, ¿sí? La clasificación o lo que yo vaya a colocarle al paciente o al usuario, le va a impactar no solamente a la propia persona, sino también hasta el de la vigilancia, hasta el de la caseta de vigilancia de mi institución. O sea, pues dice, tenemos que dimensionar qué tanto le va a afectar. Es como cuando aventamos una piedrita al agua y cómo se va expandiendo, qué tanto va a afectar esa decisión en toda la vida institucional, porque entonces de pronto vamos a caer en un desequilibrio, ¿no? Vamos a caer de pronto, ahora sí como dirían en el chiste y en el coloquialismo, vamos a terminar como las gallinas de pronto, ¿no? Entonces, sí es un foco rojo porque bueno, institucionalmente pues tenemos que estar ahí equilibrando, ¿no? Sabemos que hay poblaciones que realmente lo requieren y sabemos que hay poblaciones que realmente pueden, o sea, aunque estén en una condición, digamos, mal, subjetivamente hablando, pero pueden o cuentan con toda la red de apoyo para poder pagar cierta cuota de recuperación, digamos un nivel 3, supongamos, ¿no? Hablo al aire, ¿sí? Pero cuentan con la red de apoyo. Por eso es que tenemos que visualizar, hacer todo un análisis, ¿no? No se trata nada más de puntuar como les comentaba y comentaba en otros espacios, sino es todo un análisis para poder decir, pero es que sí tiene quien lo apoye, ¿no? No, pero pues sí de plano, ni el vecino le echa la mano. Entonces, ahí sí, pues es todo un análisis y por eso esta cuestión de la subjetividad sí es muy riesgoso, sobre todo en las organizaciones de la sociedad civil, porque no es que queramos que todo sea cobrado, pero la realidad es que pues de esto de su cuota de recuperación se pagan los tratamientos, se pagan los sueldos, se pagan todos los activos o se paga toda la vida institucional. Entonces sí es como al menos en las organizaciones de la sociedad civil, pues sí es como que tenemos se tiene que dimensionar esa parte, ¿no? Entonces, la subjetividad, esto implica un tanto un proceso de supervisión, que sería otro tema, pero ¿qué es lo que se recomienda en estos casos? Hay muchas instituciones que el estudio socioeconómico siempre lo dejan, ya sea es lo primero que se hace o lo último que se hace en un proceso inicial de apertura. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que se dé la oportunidad de sesgar esta cuestión subjetiva, empatizar, o qué padre que se empatiza, ¿no? Una cosa es solidarizarme y empatizar con el dolor o con lo que trae la otra persona en estos términos emocionales. Sin embargo, sí es como también trabajar un poco con el trabajador o la trabajadora social y hacer un proceso de supervisión, ¿no? Un proceso de devolución o un proceso de supervisión que acompañe al colega, a las personas, que las acompañe y que les haga ver este proceso no como de evaluación, de lo estás haciendo mal, lo estás haciendo bien, oye, porque es cierto, a veces las vidas institucionales nos dan muchas indicaciones, pero más que una evaluación, más que evaluar tu trabajo, te voy a acompañar
y empecemos a separar, ¿no? Empecemos a separar. Este es un proceso de estudio socioeconómico. Vamos a tratar de ser lo más objetivos posibles. Sí, sabemos que es mucho el dolor. Por eso muchos colegas, sobre todo es un ejercicio mucho que se hace en España, muchos colegas que se dedican en el área de la salud, que aplican estudios socioeconómicos, siempre al finalizar el día o la semana, siempre hay una supervisora que hace contención con ellos, ¿no? Ahora sí, como decimos, prevención del burnout, podríamos decirlo así, prevención de un desgaste emocional. Entonces, siempre hace esa contención, tanto al inicio como a fin de semana, o hay quienes se dicen, no, lo vamos a hacer todos los días. Bueno, eso va a depender, pero ese tipo de acciones amortigua y va colocando en una realidad. Es todo un ejercicio que inclusive nos llevaría a otra sesión, a otro tipo de actividad de este tipo. Ay, yo y mis ocurrencias, ¿verdad? Pero nos llevaría a otro ejercicio, porque es justamente acompañarlos y tratar de hacerlo y sesgar lo menos posible emocionalmente, o sea, no aplicar el estudio económico en un estado emocional, sino en un estado más de orden racional, y que entonces sí yo pueda hacer estas articulaciones, ¿no? Es decir, todo este análisis, toda esta visión, y no tanto emocional. O sea, van a decir, Tomás, pero oye, como que es como que ahora es como dirían, me van a decir, Tomás, pero entonces, ¿qué no vamos a ser empáticos? No, sí podemos ser empáticos, ¿no? Sí podemos ser empáticos con el familiar, entender lo que está sucediendo. Hay casos muy extremosos o casos que de plano uno dice, chispas, aquí esta situación se está saliendo de mis manos, entonces para eso se hacen comités, ¿no? A ver, este caso, tener la atención y decir, a ver, este caso vamos a sesionarlo en un comité de trabajo social o un comité en todas las partes, que esté en la parte administrativa, que esté tal parte, ¿sí? Este caso, pues lo vamos a trabajar entre todos y determinar y ver cuál es lo subsecuente, ¿no? El estudio socioeconómico también nos permite eso, a cómo nos estamos comunicando como institución. Entonces, el estudio socioeconómico, cuando es por cuotas de recuperación, sí tiene que ser muy razonable el asunto, no puede ser muy emocional, no puedes quedarnos ahí, porque, insisto, se maneja un recurso económico, y es un recurso económico, al menos en la vida pública, yo también infiero que en las organizaciones de la sociedad civil, es algo que es muy sensible y que pasa por un proceso de transparencia, ¿no? Entonces, sí, de pronto es el estudio económico, cuando se hace con esa finalidad de tabulador, sí es ir muy bien a paso firme, porque de una otra forma también estamos apoyándonos y hablando de la vida institucional, de la vida, ahora sí que de los recursos con los que va a operar y va a tener vida nuestra institución, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer esto? Se puede hacer un proceso de supervisión, ¿no? Un proceso de acompañamiento. No pasa nada si decimos capacitar de nueva cuenta y hacer ver como esta realidad. Hacer esas contenciones emocionales, ¿sí? Y bueno, a lo mejor en este caso, aquí hay un área de oportunidad, digo, con este caso yo vería un área de oportunidad, a lo mejor eso me lleva a abrir un programa de acompañamiento familiar o de acompañamiento emocional, o un programa, no sé, más sensible, que entonces a mi trabajador o trabajadora social o profesional me permita justamente empatizar más, involucrarme, poder acompañar más desde otro aspecto más flexible, ¿sí? Y no tan rígido como de pronto suele ser en este caso, o que tiene una intencionalidad muy, muy concreta en el estudio socioeconómico, ¿no? Con una finalidad cuando lo hacemos con finalidades de clasificar para poder obtener un nivel, un costo, una cuota de recuperación. Ahorita me acordé mucho, por ejemplo, yo muchas veces en una institución, de pronto me decían que tuve la fama por parte de los usuarios de que yo era el trabajador social, ¿cómo me pusieron? El regañón o algo así me pusieron, porque inclusive todas las secretarias me decían, oye Tomás, ¿por qué contigo todos están cayendo en el nivel 2, 3 y muy poquitos en el 1? Les digo, no, pues si no se trata de estafar, ¿no? No se trata de decirles, digo, pues lo que sale,
Y yo siempre corroboro con la información, ¿no? Corroboro inclusive con las propias personas la información que me están otorgando. Siempre la devolución constante, el feedback, como decimos, o la realimentación. ¿Me está dando esta información? ¿Estoy en lo correcto? Sí. ¿Sí? Siempre estar como en el diálogo constante, en un proceso que le llamamos un proceso dialógico, de estar afirmando y dando la información, porque de esta forma, pues uno ahí tiene que estar mediando entre la institución y el usuario, y que vayamos lo más razonable posible, lo más argumentado posible. Yo recuerdo mucho que mi supervisora nos decía, o me comentaba, ahora sí que nos expresaba, el instrumento tiene que hacerse razonable, pero el instrumento también tiene que aplicarse, pues sí o sí, de una forma a veces hasta rígida, ¿no? Sí cuesta trabajo, porque uno dice, pues no, pues el caso, ahí estoy, casi yo también empaticé y estoy haciendo ese proceso. Sin embargo, hay muchas salidas, ¿no? Entonces, sí altera lo que colocamos, sí altera al final en toda la vida institucional, sobre todo porque hablamos de que es una entrada económica o una entrada de recursos económicos para las instituciones, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Les decía yo, en forma concreta, pues bueno, acompañamiento con los colegas, ¿no? Un proceso de acompañamiento, un proceso de supervisión, pero insisto, no confundir la supervisión con la evaluación. O sea, evaluar y decir, oigan, están haciendo mal su trabajo. No, más bien decir, o acompañarles y expresarles cómo pasar, entonces cómo ir haciendo esa realimentación, y cómo pasar entonces a un ejercicio mucho más racional. Que no es cosa sencilla, claro, no es cosa sencilla, pero que la práctica nos va ayudando mucho, ¿no? Entonces, Esther y quien guste, pues, por ahí tengo un material que habla de la supervisión, y con mucho gusto se los podemos hacer llegar, para que mejor les den más ideas, y que, bueno, a mí me encanta ese proceso, ¿no? Bueno, este texto es un texto que habla sobre eso, la supervisión en trabajo social, y que es de este tipo de acompañamientos. Entonces, con mucho gusto les puedo compartir ese material también. Insisto, ya voy haciendo aquí mi lista, y independientemente que si me lo piden de forma directa, entonces yo lo hago llegar al área coordinadora de la actividad, para que se los haga llegar también. Ok, bueno, como se habrán dado cuenta, pues el estudio socioeconómico, pues es todo un espectro, ¿no? O sea, es como la base fundamental, o la base el cimiento de lo que ya va implicando, o de todo este proceder. Inclusive, ¿qué otras técnicas nos sirven para su aplicación, tanto a nivel profesional? Pues ya vemos estas técnicas de contención, estas técnicas de acompañamiento, de supervisión, además de la entrevista propiamente, del acompañamiento. Bueno, pero entonces ahora sí entramos al tabulador. Una vez que ya está bien consolidado nuestro estudio socioeconómico, que ya nos hicimos ahora sí, como decimos, ya nos agarramos del chongo, coloquialmente decimos, ya nos agarramos, ya nos desvelamos todo un mes. Bueno, ya quedó nuestro instrumento por fin. Pues ahora sí vamos al tabulador. Como les decía, el tabulador ya no nos va a pedir cuáles son los puntos, no, el tabulador lo que nos va a decir, o lo que nos va a expresar, perdón, lo que nos va a expresar es, en cierta forma nos va a pedir, a ver, ¿cuál es el nivel? A mí no me digas cuántos puntos, no, ¿cuál es el nivel? Porque yo el tabulador te voy a decir, este es el nivel, este es el servicio, entonces esto es lo que tienes que cobrar, ¿no? O lo que tiene que recuperarse. Perdón. Entonces, el tabulador justamente ya es, les decía yo, lo entrecomillo, es fácil de elaborar, es sencillo, lo entrecomillo, pero realmente tiene todo un proceso, porque nos pone un poco en jaque a llegar ya al momento de su construcción. Bueno, ¿qué vamos a entender por tabulador?
Es un instrumento que fija los niveles máximos y mínimos para remunerar económicamente un servicio prestado. Es decir, el tabulador me va a decir hasta dónde sí, hasta dónde, ahora, cuál es el máximo que yo puedo cobrar, cuál es el mínimo, pero a partir de ¿qué? Pues de una clasificación, ¿sí? Ya lo decíamos, para llegar al tabulador, pues ya entendimos qué es el estudio socioeconómico, qué es la cuota de recuperación, pero para llegar al tabulador, llegamos al tabulador después de todo una clasificación, que esta clasificación, o esta asignación, este nivel, pues ya la realizamos con estos punteos. Entonces, el tabulador, pues va a ser ese instrumento y su finalidad, su objetivo va a ser netamente determinar cuál es el pago cuál es el pago de acuerdo al nivel por los servicios que se van a prestar. ¿Cuál es el procedimiento para elaborarlos? Ahora, aquí sí el tabulador, yo sé que a lo mejor todos decimos, somos bien duchos, sí, y no lo dudo, pero aquí el tabulador sí se recomienda y sí se pide, sobre todo, que para el procedimiento, para poder elaborarlo, porque insisto, estamos ya hablando aquí de pues algo muy sensible, algo muy puntual y algo que va a dirigir o que dirige la vida institucional, sí se recomienda que para generar el tabulador esté siempre el área administrativa o contable, porque pues es quien lleva los dineros, por llamarlo así, quien lleva todos los gastos y los egresos institucionales, los insumos y demás. Entonces, sí se pide que de una otra forma esté el área administrativa, el área contable en este ejercicio. Inclusive aquí se da mucho la división de tareas, ¿sí? El área directiva, sobre todo para justamente pues su aprobación. Y bueno, pues también mucho el área, o tener comunicación con todos los departamentos, todas las áreas que van a prestar los servicios, para conocer inclusive pues cuáles son los materiales, cómo se va realizando. Entonces, sí, para el tabulador, sí es recomendable hacerlo siempre en equipo. Ok, no se me preocupen, todavía no le damos clic, vamos paso a pasito. Ajá. Entonces, primero, identificar los servicios a cobrar. Estos dos primeros son parte de nuestra experiencia que hemos tenido y que hemos visualizado en acompañamientos y sobre todo en algunas peticiones que nos han hecho algunas instituciones. Les hablaba yo por ejemplo, del Instituto de Neurobiología de la UNAM en Querétaro, cuando nos pide el apoyo para generar el estudio socioeconómico y el tabulador. Pues bueno, siempre les comentábamos o siempre les decíamos, sí, pero de todos tus servicios, ¿qué es lo que tú quieres cobrar? O sea, ¿qué es lo que tú vas a percibir una recuperación económica? ¿Cuáles sí y cuáles no? Entonces, sí identificar los servicios a cobrar o a remunerar. Siempre también tener un perfil de la población. Por ejemplo, esto también ayuda mucho a disminuir la parte subjetiva, porque eso, o a veces también aumentarla, pero lo que se busca es mucho también disminuirla, conociendo esta parte de quiénes son a los que estamos atendiendo, quiénes son a los que estamos nosotros, ahora sí que llevando de la mano. Entonces, siempre conocer la población también nos llevaría a identificar cuál es inclusive el nivel socioeconómico, cuál es el nivel económico. Por el perfil de mi población, pues son jóvenes que no tienen empleos, o son niños, ¿no? Que sí o sí dependen de los padres, o niños que o están en una condición de vulnerabilidad, usuarios o pacientes con ciertas condiciones, o pacientes con cierto diagnóstico que elevan que elevan sus egresos, ¿sí? ¿Quiénes son? Para darnos una base y a partir de esto identificar como esos puntos claves o esas áreas de oportunidad de decir, bueno, la población que yo estoy atendiendo es una población, pues sí, altamente vulnerable, medianamente vulnerable, o es decir, a darle este perfil nos ayuda mucho para conocer sobre todo, pues bueno,
si realmente o darnos una idea de cómo va a ir siendo esta situación de los servicios que vamos a remunerar, ¿no? Bueno, les decía yo que estos dos, pues bueno, son como en cierta medida, son algunos, ahora sí como los brevarios, los agregados que siempre nosotros cuando nos piden apoyo les decimos, comencemos por aquí para que vayamos encaminados y vayamos pues sí de la mano. Bueno, comentábamos entonces que después de conocer, de identificar los servicios, de identificar mi perfil de población, pues ahora sí viene la parte pues álgida, la parte ya donde vamos a echar lápiz y papel, como decimos coloquialmente, en la cuestión del tabulador, ¿sí? Bueno, análisis de los costos de los servicios. Ese es el primero, o digamos, ese es el fundamental, es decir, esa es la parte central de todo este proceso. Analizar los costos de cada uno de los servicios. Es decir, dar un análisis o a sacar una conclusión de cuánto se está cobrando por este servicio, ¿sí? Cuánto se está cobrando por esta botella de agua, por esta botellita de gel antibacterial, por esta pluma, cuánto vamos a cobrar por cada uno de los servicios. También hay muchos casos productos. Ahora sí que el desglose aquí es N, todo lo que se va a percibir, o si lo van a meter ahora sí como decimos en paquetes, ¿qué implica? Si a lo mejor servicio médico implica también el servicio, la consulta psicológica o consulta médico-psicológica. O sea, aquí ya va en gran medida decir, por eso decíamos, identificar los servicios, cuáles son los servicios y cómo los vamos a remunerar, ¿no? Porque a lo mejor van a decir, la consulta médica y la consulta psicológica pues pueden entrar en el mismo rubro, ¿no? En la misma categoría. Entonces, consulta médica y psicológica van a estar en el mismo nivel de costo. Pero pueden decir una institución, no, la consulta médica tiene que tener un costo en particular. ¿Por qué? Por todo el insumo que se vaya a ocupar. Ajá. Y la psicológica a lo mejor, como no requiere insumos tan tangibles o insumos más de mayor producción como lo son, digamos, la médica, entonces se van a separar. Entonces, aquí se implica mucho hacer este análisis de costos por cada uno de los servicios y qué es y cómo lo vamos a nosotros a remunerar o recuperar económicamente. Entonces, hacemos el análisis de costo de los servicios. Después de este análisis, hacemos la distribución de pagos, es decir, ya entramos a hacer ahora sí nuestra tablita y entonces hacer toda la distribución del servicio y de acuerdo al nivel, pues cómo va a ir haciéndose esa distribución, ese ejercicio. Después de la distribución de pago, bueno, pues hacemos una pequeña prueba piloto, ¿sí? Una pequeña prueba piloto de nuestro tabulador. En este sentido, bueno, ya tenemos el estudio económico, ya se empalmó con el tabulador, y una pequeña prueba piloto, no quiere decir que vamos a cobrar todos esos ejercicios, ¿verdad? Pero por sí de decir si estamos bien o si hay que hacer un ajuste o si realmente se está viendo muy, muy, muy elevado. Entonces, ahí vienen los ajustes, ¿no? Por eso les decía que al menos si desde el análisis de costos hasta la distribución o la prueba piloto, al menos en estos 3 puntos, sí estén acompañados de sus áreas administrativas, de sus áreas contables, o que las áreas directivas y contables o administrativas, pues estén muy atentas de lo que se está realizando, sobre todo porque, como bien lo decían hace poco, ¿no? Esto es una entrada o son entradas que van a amortiguar o que van a permitir la vida institucional que se sigan dando o que se sigan ofreciendo los servicios. Entonces, sí es importante que de cierta forma, pues siempre estén aquí acompañados de este equipo. Inclusive, pues bien pueden hacer esta distribución de tareas, a lo mejor análisis de costos y de los servicios, a lo mejor lo tienen más fresco, es más accesible, más dinámico, el área contable, el área administrativa le permite más desarrollar este espacio que inculcan los médicos o el propio trabajo social, ¿verdad? A veces decimos, pues, ¿cómo hacemos este tipo de análisis? A lo mejor el área contable nos ayuda, pasamos nuestra lista de servicios y a partir de eso, que ellos identifiquen cuál sería el costo.
que inclusive a veces es algo que ya tenemos mucho nosotros, ¿no? Ya están ahí los costos. O inclusive ya hasta tenemos el costo final, ya nada más es como justamente desarrollar a lo mejor el estudio. A lo mejor el tabulador ya lo tenemos, es como diríamos, a veces ya tenemos la solución, pero nos faltaba realmente ver el problema. A lo mejor ya tienen su tabulador, pero nos faltaba cómo articularlo, cómo empalmarlo con nuestro estudio socioeconómico. Bueno, después de la prueba piloto, pues ya se viene el proceso de autorización, ¿sí? Aquí viene el marco legal y procedimental, digámoslo, la autorización a nivel directivo, si arriba del nivel directivo, es decir, hay otras instancias que lo requieren autorizar, no sé, por ejemplo, consejos consultivos, ¿sí? Otros espacios, pues bueno, se viene a la autorización. En este caso, por ejemplo, en el sector público mucho, pues bueno, para poder autorizar un estudio socioeconómico se tiene que enviar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que implican cuestiones del erario público. Pero a lo mejor la autorización, pues bueno, va en este sentido, para quienes estamos aquí reunidos, mejor tiene otra dinámica, otra direccionalidad, ¿verdad? Entonces, eso va a depender mucho también del procedimiento o va a depender de los estatutos o del marco jurídico interno que implique para la autorización del tabulador, ¿no? Hay instancias que dicen, pues nada más con que se esté autorizado por el director o por el consejo consultivo, pues adelante, no hay problema. ¿Sí? Pero, bueno, llegamos a la autorización y después de su autorización, pues llega a su aplicación. La aplicación de pues de este tabulador. Bien, entonces esto es, digamos, como el caminito a seguir. Es un caminito, les decía yo, sencillo, pero sí de pronto nos pone ahí a sacar lápiz y papel, identificar los servicios. Y bueno, vamos a... ¿Qué implica el análisis de los costos de servicios? Este análisis, pues bueno, es un procedimiento de pronto muy administrativo, muy contable, pues les decía, apóyense mucho de sus áreas, pero bueno, al final es una tablita aparentemente sencilla, pero sí necesitamos conocer muy bien cada uno del costo real, ¿no? Esto nos lleva a ver los costos reales de los servicios que estamos ofreciendo. Entonces tenemos este tipo de ejercicios que es una matriz o una columna o una tabla. Y bueno, tenemos el servicio. Aquí vamos a colocar nosotros el servicio, ¿sí? Que queremos cobrar o que queremos remunerar. No sé, servicio, clases de guitarra, me acuerdo alguna vez en un espacio nos comentaban, ¿no? El servicio, clase de guitarra, que tenían que cobrarse. Entonces, tenemos dos elementos, los costos directos y los costos o el costo indirecto. Los costos directos van a ser todos aquellos, digamos, insumos o todo aquel insumo tangible o aquellos materiales, por ejemplo, que son más de orden institucional. Por ejemplo, el espacio, ¿sí? El espacio, por ejemplo, cuánto costaría la renta del espacio, si es que pagamos renta, o cuánto, lo que le llamamos mucho los activos, o los pasivos. Aquí sí, ustedes disculpen, de pronto me confundo con esos, con estas categorías, pero bueno, todos estos costes directos, es decir, cuánto me está costando a mí a nivel institucional, es decir, con espacio de luz, ¿qué es lo que yo requiero para esta clase de guitarra? Las guitarras, ¿sí? Las guitarras, ¿cuánto me están costando las guitarras? ¿Cuánto me está costando, cuánto me costaría el espacio para poder yo determinar o para poder yo decir, para yo dar esa clase? ¿Cuánto me está costando las sillas, no? ¿Cuánto me está costando el costo indirecto, que ya sería más esta parte del profesor, que ya sería más la prestación del servicio? Costo indirecto, ¿cuánto me va a costar pagarle al profesor? ¿Sí? Ahora sí que, ¿cuánto me va a costar el profesor? ¿Cuánto me va a cobrar el profesor para dar esa clase de guitarra, ¿no? Ahora sí que se hace todo el desglose por el pago de la clase de guitarra.
Se hace un subtotal, se hace toda la sumatoria de esto, el subtotal, bueno, se hace una sumatoria de los dos costos, y bueno, se hace un costo unitario. A veces aquí los servicios puede ser, decimos, para servicio de guitarra, y los costos podemos calcular para un total de, no sé, de 10 personas, aunque se recomienda mucho que desde aquí el costo sea por persona, para que lleguemos de forma directa al costo unitario, por persona. ¿Cuánto? El costo unitario implica es cuánto es el costo real, ¿sí?, de esta clase de guitarra. A lo mejor el costo real, sumando todo y ya unitariamente, mensualmente, aquí también implica mucho las dinámicas institucionales. Hay quienes lo colocan de forma mensual, los costos mensuales, hay quienes los hacen costos quincenales o incluso costos bimestrales, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto me está costando el costo unitario? Pues sería lo más factible, costo mensual. Entonces, al mes, no sé, la clase de guitarra a mí me está costando o va a costar, supongamos 100 pesos, ¿no? Y decir algo al aire, porque luego hemos hecho un ejercicio con esa clase de guitarra y me acuerdo que salía como 3,000 pesos, creo, si no mal recuerdo, clase de guitarra. Pero también aquí empieza a ver, bueno, cuáles son en su total. Aquí empezamos nosotros a analizar y decir realmente cuánto es lo que vamos a aportar nosotros, institución, y cuánto es lo que va a aportar el usuario. Entonces, ya por aquí en costo unitario realmente se reduce a 200 pesos, ¿no? Va a ser el costo total de este servicio de clase de guitarra. Bueno, de tal forma que así vamos a seguir con todos los servicios que vamos a nosotros otorgar, para que al final pues podamos nosotros otorgar y decir, bueno, el costo unitario, el costo real de la consulta de psicología son 170 pesos. A partir de esto, o sea, es irse al costo real. ¿Por qué? Ya nosotros, una vez que se colocó este análisis de costos de los servicios, ya una vez que se generó este análisis, se pasa a la distribución de pagos, que ya es la construcción como tal de un proceso del tabulador. ¿Sí? Como les decía, en el tabulador ya no nos va a pedir cuáles son los puntos, sino nos va a pedir más bien, ya nos va a decir, a mí dame nada más tu nivel, a qué nivel llegaste y el servicio, y yo te indico cuánto va a cobrar o cuál va a ser el costo. Entonces, aquí nosotros lo que ya hacemos es, bueno, tener una columna del servicio, cuál es el servicio que se está ofreciendo, ¿sí? Todos los servicios que se van a ofrecer. Hay tabuladores enormes, de pronto encontramos tabuladores de hasta 100 servicios, porque pues ahora sí todo se cobra, ¿no? Bueno, si así lo desea la institución, así va a ser. Todos los servicios que se van a cobrar, ¿sí? Entonces, y se tiene un total de 7 columnas. Tenemos el primer punto, que sería el exento, que es decir, toda aquella persona que llegue a los 0 puntos, por llamarlo así, ¿sí? O que esté en un rango de 0, no sé, de 0 a 10 puntos. De 0 puntos tenemos el exento, ¿sí? Aquí puntaje, pues muchas veces implica este asunto. Como les decía, a ver, un poquito, perdonen ustedes, aquí. Por ejemplo, exento, ¿no? Aquí nos dice, si en mi estudio socioeconómico, si ya en el análisis, ya en el puntaje salió de 0 a 12 puntos, es una persona o queda un usuario exento. No va a pagar el servicio, ¿no? Pero si queda no sé, quedó en 80 puntos, quedó en este rango, entonces quedaría en un rango de 5, en una clasificación 5, ¿sí? En una clasificación. Entonces, esto nos lleva, nos lleva a decir, pues aquí está en el 5. Entonces, tenemos el nivel 1, la clasificación 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se recomienda, o las metodologías, les decía yo, inclusive hasta 7, pero bueno, se recomienda de 6. ¿Por qué? Porque después, para hacer la distribución o el corte, ¿sí? Pues vamos a ver justamente que aquí es donde empiezan los enlaces. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño ejemplo.
No sé, aquí pongan el servicio que ustedes gusten y manden. Seguimos con el de guitarra, el servicio de guitarra, clase de guitarra. Bueno, ya salió mi puntaje. Entonces, perdón, me salté un punto. Ahora, ¿cómo distribuyo yo aquí el porcentaje de pago? Bueno, siempre vamos a ir de atrás hacia adelante. El máximo, el nivel máximo, que en este caso sería el 6, va a tener el total, el costo total real, ¿sí? Por ejemplo, 150 pesos de una clase de guitarra, imaginemos, ¿sí? Va a ser el máximo, el costo real, el total. Y a partir de esto yo empiezo a hacer los cortes, ¿sí? Para llegar hasta el nivel 1. ¿Cómo se hacen los cortes? Hay muchas formas. Aquí de pronto sí no encontramos como metodologías rígidas aún. Desafortunadamente no se ha documentado mucho esta distribución. Sin embargo, en su mayoría, en su grueso, a partir de los análisis que hemos realizado, en su mayoría siguen un principio de un corte de 50 sobre 50. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo aquí tengo 150 pesos que me cuesta, que es el costo real, el costo total. Entonces, yo a esto, al siguiente nivel, me voy al 50%, 75 pesos. Al siguiente nivel, me voy al 50, 38 pesos. Por lo regular, todos los tabuladores siempre se redondean ahora sí que es el redondeo, no hay fracciones, por lo regular. Son muy pocos, realmente yo he visto 1 o 2, pero casi son muy nulos, los tabuladores que tienen fracción, ¿sí? Por lo regular siempre se redondea. Entonces, me voy al 50, 38 pesos. Al siguiente nivel, me voy al 50, 19 pesos. Me voy al 50, 8 pesos. Y al 50, 4 pesos. Entonces, y bueno, aquí ya en exento, pues va a ir 0 pesos, ¿verdad? No se va a cobrar el servicio. Entonces, de tal forma que si yo llego y mi paciente o mi usuario llegó al nivel 3, y va a hacer uso del servicio de guitarra, de clases de guitarra, entonces nivel 3, de acuerdo a sus puntos, ¿sí? Llegó a este punto, clasificación 3, servicio de guitarra, entonces va a pagar 19 pesos por las clases de guitarra, ¿sí? Entonces va a hacer este pago. O no sé, llegó al nivel 2 a 8 pesos, o de plano si llegó al nivel 5, 75 pesos por el servicio de guitarra. ¿Sí? Entonces, por lo regular siempre, o los servicios, ¿sí? A lo mejor ya en los servicios subsecuentes, aquí ya se homologaron para servicios subsecuentes, digo, aquí hablé de clases de guitarra, pero por eso yo mencionaba o les comentaba, ustedes van a identificar cuáles son los servicios que se van a cobrar. A lo mejor las clases de guitarra van a decir, no, Tomás, eso no podemos cobrar. Es real, a lo mejor hay instituciones que dicen, no podemos cobrar las clases de guitarra porque el profesor es un voluntario. Bueno, entonces eso no se va a cobrar. A lo mejor nada más se va a pedir que traigan su guitarra y punto. Pero a lo mejor sí, aquí todos los servicios como consulta médica, atención psicológica, acompañamiento en acompañamiento jurídico, no sé, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces ya cuando lleguemos va a ser este nivel sobre los servicios. Entonces, cuando él requiera, o el paciente requiera el servicio de atención jurídica, bueno, ¿cuál es su clasificación? ¿Cuál es su expediente? Nivel 5. Entonces, a lo mejor ahí el costo va a ser, no sé, 90 pesos. Entonces, de tal forma que vamos realizando nosotros aquí todo el listado, ya con todo ya, ahora sí, el nivel, y de ahí se hace el corte sobre los servicios que vaya a ocupar el paciente usuario, la persona, sobre esa columna del nivel clasificatorio, del nivel de la clasificación, perdón, de la clasificación. Entonces, sobre ese nivel se van a hacer los pagos, va a ser el cobro del servicio que se requiera. Y bueno, pues ya una vez que se tiene elaborado este tabulador, ya que se diga, ya todas las partes llegaron a un acuerdo, digo todas las partes, tanto administrativas, contables, directivas y todos, bueno, pues se lleva a su prueba piloto
para concluir pues en su autorización y posteriormente en su aplicación. Entonces, de esta forma se construye o se va generando el tabulador de cuotas. Les decía yo, por eso al principio, pareciera un ejercicio sencillo o pareciera algo, pareciera un ejercicio así como muy fácil. Sin embargo, sí lleva su momento de trabajo, más en el análisis quizá de los costos, de costos de los servicios, ¿sí? Y pues también en la distribución, ¿no? Ahí nos lleva a ir estando en equipo y dimensionando pues cómo ir rastreando, cómo ir realmente resolviendo este proceder. Bueno, de esta forma entonces, pues bueno, podemos indicar que tanto el tabulador como el estudio socioeconómico pues van empalmados, van hermandados cuando nuestro objetivo, nuestra intención es recuperar o hacer recuperación de una cuota. El tabulador lo que busca es justamente eso, que recuperar la cuota, distribuir todo económicamente estas cuotas de recuperación y entonces ahora sí, de tal forma poder hacer estos pagos, esta corresponsabilidad por los servicios. ¿Cuáles son las técnicas que podemos ocupar? Ya mencionábamos algunas. En la sesión pasada podemos ocupar, o bueno, ¿cuáles son las para poder aplicar tanto el tabulador como el estudio socioeconómico? Pues bueno, la entrevista, la observación, ¿sí? Hay una técnica que llamamos la técnica del proceso dialógico, cuando ya aplicamos estos dos documentos, es decir, que tanto estamos devolviendo en el instante de elaborar, o cuando aplicamos tanto el estudio como el tabulador de cuotas al paciente, al usuario, a la persona, ¿sí? Bueno, qué tanto le estamos confirmando la información y de una otra forma, pues bueno, también él esté enterado, ¿sí? Esto viene mucho también enlazado con pues, los derechos en el sector salud, pues con los derechos del paciente o con los derechos, el derecho a ser informado, ¿verdad? Entonces, eso implica que estemos devolviendo constantemente la información. ¿Qué otras técnicas podemos estar ocupando? Visita domiciliaria, ¿sí? Familiograma, las notas, ¿sí? Son instrumentos, bueno, también son técnicas e instrumentos externos que podemos ocupar para argumentar, o sobre todo para evidenciar el por qué se le dio, qué se llegó a esa conclusión de decir, tiene el nivel 5 o la clasificación 5. Bueno, pues este es el recorrido este es el recorrido de lo que implica tanto el estudio socioeconómico como el tabulador, su construcción. Es un ejercicio, como bien decían en uno de los correos que me enviaban, es estar haciendo un ejercicio constante, es estar haciendo este ejercicio de decir cómo vamos a ir actualizándolo, primero cómo irlo elaborando, cómo ir reconociendo qué es lo que cómo lo vamos a recuperar y qué vamos a recuperar. Y esto, bueno, lleva a futuro para poder crear quizá un manual, una guía o lo que implique un procedimiento de elaboración, de aplicación, ya sería de aplicación del estudio socioeconómico, que ya cada una de las instituciones dirá, a ver, personal tal que va a aplicar el estudio socioeconómico tiene que visualizar o tiene que identificar tales situaciones, tales condiciones. Que, bueno, eso ya implicaría un proceso interno mucho más en un proceso administrativo. Bien, pues bueno, este sería el recorrido. No sé si hay alguna duda, comentario. Creo que no. Perdón. Bueno, pues de esto hablaríamos cuando decimos una creación de un tabulador de cuotas de recuperación por servicio, ¿sí? Cómo se va creando, cómo se va generando, pero sobre todo cómo se va empalmando, en este caso, ya decíamos, con el estudio socioeconómico, ¿no? Todo parte del estudio socioeconómico, entonces ahora todo va hacia el tabulador. Cómo poder nosotros, cómo nosotros podemos desarrollarlo y cómo aplicarlo, ¿no? Y así es un trabajo de equipo, no es el generar el tabulador, no es decir uno solo, porque pues, ya se dieron cuenta que todo, insisto, como estamos hablando,
como estamos hablando de una recuperación económica, pues sí, tener sobre todo mucho el acompañamiento del área contable y administrativa para que podamos nosotros determinar o justamente llegar a esas conclusiones de cómo podemos, ¿sí? ¿Cómo va a ser, ahora sí que cómo va a ser el pago, ¿no? Entonces, ahí sí el área administrativa contable nos puede ayudar. Ok, gracias. El 50% les explicaba Nancy, perdón, es como el procedimiento. Aquí es como el procedimiento de decir el 50% en este caso, el 5. Aquí en el 5 es una metodología o es una estrategia que han ocupado en su mayoría para la elaboración de los tabuladores. Que el siguiente nivel sería el 50% sobre del pago o de la cantidad anterior. Por ejemplo, el nivel 6 va a ser el pago total, ¿sí? Es el 100%, el 100% del costo, el costo real del producto o del servicio que vamos a ofrecer. Por ejemplo, 150 pesos. Ahora, para poder pasar al siguiente, cuando estemos elaborando el tabulador, ¿sale? Esto es para elaborar el tabulador. El 6 es el costo real total, 150 pesos, que es el 100%. Ahora, el siguiente nivel, que es el 5, el 50% va a ser el 50% del anterior. Entonces, estaríamos hablando que son 75 pesos, ¿sale? Ya aplicamos esto. Entonces, ahora me brinco al cuarto. El cuarto, ¿cómo voy a determinarlo? Igual, sobre el 50% del anterior, que sería el quinto, el nivel quinto, que serían 38 pesos. Tercero, sobre el 50% del anterior, que serían 19 pesos. Cuarto, sería, segundo, sería el 50% del anterior, que serían ahora 8 pesos, ¿sí? Y el primer nivel, que sería igual, el 50. Entonces, serían 4 pesos. Digo, en este ejercicio de que el servicio es 150 pesos. Entonces, de otra forma, cuando yo ya tengo esto, ya bien distribuido las cantidades económicas, la distribución de la cantidad económica, entonces yo podré decir servicio, clase de guitarra, pero mi paciente quedó en un nivel 4, entonces va a pagar 38 pesos por la clase de guitarra. Entonces, de ahí salió el 50% Nancy. Bien. De cualquier forma, vuelvo a colocar mi correo electrónico, ¿sí? ts.tomas@comunidad.unam.mx, por si hubiese por si hubiese alguna situación en particular, digo, lo que podemos colaborar, les quedo a la orden, no hay problema. Claro que sí, les envío el material con mucho gusto. Insisto, me pueden mandar de forma particular, o yo se lo voy a hacer llegar a la parte coordinadora, a los coordinadores de la actividad, para que se los hagan llegar también. No hay problema alguno. Hizo facto lo hago, ahora sí que de forma inmediata lo realizo, ahorita que cerremos. Repito, mi correo es ts.tomas@comunidad.unam.mx. Ese es mi correo, ¿vale? Bien, pues no sé si hubiese alguna otra pregunta, otro comentario, ¿sí? Sé que esto es un punto de partida, el verdadero reto, dirían, las verdaderas dudas y angustias van a aparecer cuando ya elaboremos ambos instrumentos, el tabulador como el estudio socioeconómico, y siempre cuando ya estamos en el camino ahí es donde nos aparecen las dudas, pero eso es bueno, creo yo, porque entonces ahí es que estamos justamente caminando muy bien, ¿sí? Y pues bueno, si no hubiera alguna otra... Gracias. Bien, pues si no hubiese alguna otra duda o comentario, comparto los materiales con mucho gusto. Y pues bueno, agradecerles de nueva cuenta su atención, que tengan, ahora sí que muchas gracias por la atención, por la escucha y pues también por la invitación, ¿verdad? Muchas gracias, maestro. Fueron
2 sesiones de mucha información que seguro será de utilidad para las instituciones que estuvieron presentes. Al contrario, muchas gracias. Gracias a todas las instituciones, todas las personas. Muchas gracias. Y bueno, si hubiese alguna duda o comentario, a lo mejor más dirigido, con mucho gusto quedo atento y a la orden ahora sí que en el correo, y con mucho gusto los atendemos. Claro que sí, maestro. Muchas gracias. Y con esto estaríamos cerrando ya la sesión.